módulos de radiografía de tórax. Entonces tenemos que tener en cuenta principalmente cómo vamos a ver las diferentes velocidades de radiografía. Entonces, si es totalmente negro, vamos a decir que es radiolúcido. Y a medida de que sea más denso la estructura que se encuentre entre los rayos X y el chasis, pues se va a ver mucho más blanco o radio opaco. Entonces tenemos que entender cómo se va a formar la imagen. Entonces tenemos un aparato de rayos X que emite sus rayos de manera de abanico y un chasis donde se va pues a formar la imagen. Entonces pues acá podemos ver las diferentes densidades de los huesos, del metal, que va a ser como el elemento más radio opaco, más blanco. Y tenemos las tres proyecciones importantes en radiografía, es posterior anterior, antero posterior y lateral. La posterior anterior es como el gol estándar que deberíamos siempre pedir. ¿Por qué? Porque este nos va a permitir evaluar lo que son los campos pulmonares de una manera sin requerimiento como de las escápulas, que nos va a generar una falsa imagen. Este es importante conocer que tiene una burbuja gástrica, si se toma hiperestación y las clavículas van a tener una disposición bajas y van a ser en forma de Y. Acá tenemos otro ejemplo donde las clavículas están bajas, tiene su burbuja gástrica que acá la podemos visualizar y vemos que no se encuentran las clavículas, las escápulas, perdón, dentro de los campos pulmonares. Ahora tenemos la proyección antero-posterior, que esta se va a diferenciar porque van a estar las escápulas dentro del tórax, las clavículas van a estar más horizontalizadas y altas, y aquí no podemos visualizar la burbuja gástrica porque usualmente estas son las radiografías que se toman en pacientes en decúbito supino. Entonces, mis diafragmas van a estar un poco elevados y lo que pasa es como decir que este es el emisor, manda la imagen, entonces lo que va a generar es una sombra y me va a generar una magnificación de lo que son las estructuras cardíacas y me puede generar una falsa cardiomegalia. Nunca olvidar solicitar la proyección. Tenemos esta imagen que es un clavo, pero ahí únicamente con solo esta imagen no sabemos si realmente se encuentra por encima, por debajo o en qué localización está. Entonces, por eso siempre pedimos la lateral. Y aquí podemos ver que el clavo está ubicado a nivel bronquial del lado derecho. Entonces, los pasos para evaluar una radiografía, primero, es que el estudio corresponda al paciente y que la radiografía esté bien tomada. ¿Cómo vamos a determinar eso? Con una mnemotecnia llamada COPENSI, entonces, que es colimación, penetración, inspiración y simetría. O hay otra que es que contraste completa, rotación, inspiración y penetración, y les voy a hablar de cada uno de ellos. Entonces, los criterios de calidad para una radiografía es que primero esté centrada, que tenga un balance en los contrastes, que esté inspirada y que no esté rotada. Y ya con eso sí podemos empezar a diagnosticar. Entonces, ¿qué es completo colimado? Que se vean todas las estructuras que estén completas del estudio que nosotros solicitemos. Entonces, acá realmente pues no se ven muy bien los hemidiafragmas, pero entonces lo ideal es esta radiografía que esté totalmente completa. Tenemos que esto es la diferenciación de los blancos y de los negros. Entonces tiene que haber una insinuación de lo que son los cuerpos vertebrales, no se tienen que ver tan ultra mega saturados y bien definidos, y tampoco es que no se vayan a poder ver, solo que se insinúen. En cuanto a la rotación, vamos a pasar una línea media a través de las apófisis espinosas y vamos a pasar otra línea en el borde interior de las clavículas, y pues esta distancia tiene que ser equidistante. Si vemos, como este ejemplo, que hay un borde más largo que otro, pues decimos que esta placa está rotada. Podemos tener dos placas que nos pueden llegar, que esté en inspiración o en expiración. Este es el mismo paciente y podemos ver que aquí vemos como los campos pulmonares más limpios, y en cuanto en esta, que es la expiración, vamos a encontrar una agrupación vascular, nos puede generar una falsa congestión
y una elevación diafragmática que nos puede hacer dudar en el diagnóstico. Entonces, es importante que siempre estemos pendientes de que el estudio que nos llega esté en inspiración. ¿Cómo vamos a saber que es en inspiración? Según las costillas que deseemos contar. Entonces, si vamos a guiarnos de las costillas anteriores, que son las que están más curveadas, van a ser de 6 a 7 costillas hasta que se encuentre con el reborde diafragmático. Y si vamos a contar los que son posteriores, van a ser de 8 a 9. Entonces, nos vamos a acordar de que la A es como curveada, entonces las costillas que son curvas, y posteriores por la P, que es como un palito, pues van a ser las horizontales. Entonces, vamos a hacer un reconocimiento de lo normal, de lo externo al interno. Siempre hay que tener un orden para evitar saltarnos alguna imagen. Por ejemplo, que digamos que aquí hay una neumonía, no, ya neumonía y olvidamos todo lo demás. Entonces es importante tener como un checklist para conocer y que no se nos pase nada. Entonces es importante decir que las mamas nos pueden generar una densidad en las bases pulmonares, pues esto es totalmente normal, que quizás en los pezones nos pueden simular nódulos pulmonares, y bueno, esto no es sonografía de tórax, pero acá podemos ver que diferentes estampados de la ropa se pueden ver también en la radiografía. Las estructuras óseas tenemos que evaluar que no haya deformidades, que estén continuas, que también ver la integralidad de los cuerpos vertebrales. En pacientes que cuenten con pectus excavatum o carinatum nos puede simular un borramiento de la silueta cardíaca, y en tercera edad pues podemos visualizar que ya hay calcificaciones de la reja costal. En cuanto al diafragma, es totalmente normal que el derecho esté un poquito más alto que el izquierdo, pues debido a que aquí va a estar el hígado. Y cómo vamos a diferenciar en la radiografía lateral el derecho y el izquierdo, va a ser por la burbuja gástrica. Entonces, en este lado vemos la burbuja gástrica, entonces pues va a ser izquierdo porque ahí se encuentra el estómago, y el que se vea como más denso va a ser el derecho debido a la silueta hepática. En cuanto a los ángulos, tenemos dos importantes, que es el costofrénico y el cardiofrénico, que tiene que verse con este piquito. Si ya lo vemos así en forma redondeada, podemos sospechar en un derrame o en una hemorragia. Se tiene que ver con piquitos, y si ya lo vemos, pues aumenta la silueta cardíaca, un borramiento de esto, podemos pensar en la cardiomegalia. En cuanto a los campos pulmonares, tener en cuenta que el derecho se nos divide en tres: en superior derecho, en medio y en inferior derecho, que se nos divide en lo que es la cisura menor y la cisura mayor, y el izquierdo pues en superior e inferior, que lo divide pues la cisura mayor. Es totalmente normal que la trama vascular que está parailiar esté un poquito engrosada, es totalmente normal, pero que a su periferia se vaya a adelgazar. Bueno, cada campo pulmonar se nos subdivide, entonces debido a esto pues podemos ser más empáticos, como no, encontró una lesión apical anterior o apical posterior, y así pues podemos dar un poco más de entendimiento en dónde encontramos la lesión. Y pues los ilios están conformados por arterias, venas y bronquios y ganglios, y normal, anatómicamente, el hilio izquierdo está un poquito más elevado que el derecho. En cuanto al cardiomediastino, tenemos que conocer las estructuras que forman cada espacio. Entonces tenemos el anterior, que va a ser la grasa mediastinal, el timo y los ganglios linfáticos. En el medio va a ser el pericardio, carina y ganglios linfáticos. Y a nivel posterior vamos a tener el esófago, la aorta torácica descendente, venas y el conducto torácico. Bueno, pues la radiografía no nos lo va a mostrar así bonito, entonces tenemos que entender qué estructuras anatómicamente están y guiarnos. Entonces ese es el botón aórtico, acá pasa la arteria pulmonar, este va a ser la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. Y en casos cuando haya una calcificación de las válvulas, las podemos visualizar, o cuando haya un recambio de estas. Entonces, y es normal que el vehículo vascular mida menos de 58 milímetros. Y aquí pues podemos ver otro ejemplo de lo que les comentaba anteriormente. El indicador torácico es el que nos va a decir si presenta una cardiomegalia. Entonces vamos a pasar una línea
media a través de las apófisis espinosas y vamos a sacar dos líneas. La A hacia el lado derecho, el borde del corazón, y hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a sumar A más B sobre C, que va a tomarse desde la parte interna de la caja torácica. Entonces, si el resultado es menor de 0,50, es totalmente normal. Y si ya es mayor de este, pues vamos a pensar en cardiomegalia y pues va a depender de los diferentes grados. En edades pediátricas va a depender según la edad y pues usualmente va a ser de 0,55 a 0,50. Y ahora, ¿cómo va a evaluar una radiografía de tórax pediátrica? Es normal que los niños pues no tienen desarrollado lo que es la musculatura tanto torácica como abdominal en sus primeros días de vida, por lo tanto vamos a tener una imagen este engrosamiento peribronquial, densidades, algunos nódulos como estos que les estoy señalando acá, y no van a ser bien definidos, van a estar borrosos y pueden presentar también atelectasias de moco cambiantes por moco. Tenemos el asma, que va a ser la hiperinsuflación pulmonar, va a haber un aumento de los espacios intercostales. También podemos ver esta imagen, que son los dichosos manguitos peribronquiales, que va a ser como un anillito, que va a ser el engrosamiento del bronquio, que siempre va a ir acompañado de pues, un vaso. Tenemos la neumonía, pues es un proceso infeccioso del parénquima, va a estar dado porque los alvéolos van a estar obstruidos, ya sea por cualquier tipo de secreciones de cualquier etiología, y me va a generar una opacidad así tipo algodonosa, bordes mal definidos, y aquí lo importante es que aquí se ve el broncograma aéreo, que es lo que lo puede distinguir de otra patología. En la neumonía también es importante la localización. Entonces tenemos el signo de la silueta, que es básicamente, si ven que acá no se puede ver para dónde va el corazón, yo no sé si va hasta por acá, no sé si va menos. Entonces eso nos quiere decir que la neumonía se encuentra literalmente al lado de lo que es el corazón. Si ya la neumonía deja ver lo que es el reborde cardíaco, significa que es un signo de la silueta negativo y puede estar anterior o posterior al corazón. Entonces, por eso la importancia de la radiografía lateral. En cuanto a la neumonía redonda, pues esta va a ser circular, bordes bien delimitados y son usualmente en niños. Si ya este hallazgo lo encontramos en un adulto, podemos estar pensando en un tumor. Acá le comentaba lo de el signo de la silueta negativo. Si ven que aquí sí se pueden ver, pero a pesar de que tenemos una neumonía circular, y aquí es otro ejemplo donde está la otra neumonía. En cuanto a la neumonía alveolar, pues es la infección bacteriana y los alveolos se van a llenar de nitritos y de secreciones. En cuanto al edema pulmonar, este se puede dividir en dos fases, que es fase intersticial y alveolar. La intersticial es donde todo el ejercicio está lleno pues, de secreciones, entonces los cilios sí van a estar engrosados y va a haber una redistribución de flujo. Y también, ¿se acuerdan que les decía que, listo, que los cilios se van a ver delgazados en la periferia? Acá no, acá se van a ver engrosados en todo el parénquima pulmonar. Y vamos a presentar las líneas de Kerley. Entonces, ¿qué son las líneas de Kerley? Tenemos las tipo A, que van a ser principalmente en el centro del corazón, que van a ser oblicuas de 2 a 6 centímetros de largo,
de 1 milímetro de espesor y van a ir hacia los lóbulos superiores. Y la línea B es al contrario, va de externo hacia interno. Van a ser líneas finas, a las que podemos ver de azulito, y van a ser perpendiculares a la superficie pleural. En cuanto a la fascia alveolar, es cuando ya totalmente líquidos y el intersticio también está lleno de líquido. Entonces va a ser algodonoso, mal definido. Este es fundamental para iliar. Puede presentar broncograma aéreo y ese es el denominado signos de ala de mariposa. También está asociado en adultos a falla cardíaca. En cuanto a las atelectasias, tenemos de varios tipos. De obstrucción como esta imagen, que es por llenado del bronquio de algún tipo de secreción. Puede ser pasiva por debido a un derrame, adhesiva cicatrizal posterior a algún evento, una neumonía o una tuberculosis. Entonces, la característica de las atelectasias es que él me va a jalar la estructura y me va a generar una desviación de la línea media hacia el lado donde se encuentra la atelectasia. Me puede generar una elevación o descenso iliar según donde esté la atelectasia. Acá pues me va a subir el diafragma y toda la parte pariliar que está en esta zona, pero si estuviese para acá, pues me haría un descenso de este y me va a generar una disminución de los espacios intercostales. Acá podemos ver otro ejemplo que me desvía la línea media y todo esto es una gran atelectasia. ¿Cuál? Toda esta es la atelectasia. Y esta pues es una gran atelectasia. Listo. La afectación del espacio intersticial, usualmente estos patrones se ven muchísimo mejor en TAC, pero pues también los traen como a colación. El patrón reticular principalmente son líneas mal definidas, muy delgaditas, o sea, principalmente a nivel de pariliar, no va a haber una buena definición de lo que es la silueta cardíaca y en esta podemos sospechar neumonías virales o exámenes atípicos. Sí. Acá tenemos el patrón de Panal de Hagas, que es similar al anterior, pero va a tener dentro de su patrón reticular, en el interior, va a ser de puro aire, como lo podemos ver acá. Principalmente se dan en bases pulmonares, estos son más de patologías crónicas, post-COVID, enfermedades granulomatosas, tuberculosis, sarcoidosis o fibrosis quística. Acá tenemos el patrón nodular, que se van a ver como micronodulitos muy chiquitos en todos los campos pulmonares. Este no tiene distinción si en ápices o en bases. Va a ser del tamaño de 1 a 4 milímetros. Esos son los nódulos. Si ya vemos una lesión mayor de 4 milímetros, vamos a pensar en una masa. Y eso está asociado pues, a patologías granulomatosas, tuberculosis, sarcoidosis y psicosis. El patrón reticulonodular es el mix de ambos patrones anteriormente mencionados, que podemos sospechar pues una metástasis, silicosis, sarcoidosis. Y bueno, entonces si pensamos que el nódulo es mayor de 1 a 3 milímetros, quizás podemos estar pensando en una metástasis, una tuberculosis. Si el patrón reticular es muy fino, muy delgadito, pensamos ya es una típico. Si el patrón reticular es grueso, pues ya pensamos que es un proceso más crónico como una fibrosis pulmonar. En cuanto a la afectación del espacio pleural, tenemos el derrame pleural. Como les comentaba, tiene que verse como un piquito bien delimitado. Acá ya podemos ver que está curvo y como manera brochazo fisiopatológico nos va a generar un incremento de la presión hidrostática, un descenso de la osmótica y un aumento de la permeabilidad capilar que me va a generar pues que se llene de líquido el pulmón. Es importante que este estudio se tome en bipedestación ya que podemos ver que decanta el líquido, principalmente en el seno costrofrénico posterior, por eso la importancia de la lateral, y este es el sitio de mayor declive. Entonces, ¿y qué pasa si se me aumenta más el derrame? Pues me va a generar un signo del menisco que se va a ver alargado, va a verse cóncavo, y si sigue creciendo este derrame, va a ser un derrame pleural masivo que me va a desplazar todas las estructuras del cardiomedes que tenemos la tráquea hacia el lado contralateral de la lesión. Me va a generar un descenso diafragmático. Acá ni siquiera podemos delimitar dónde está el diafragma y esto está asociado pues a patologías malignas. El empiema, esta es una colección de pus, pero lo importante es que esto es dentro de una cavidad anatómicamente ya existente.
Entonces, este es un derrame pleural ya infectado, encapsulado, se ve como una embarazadita, para que se acuerden, y estas son pues, neumonías congénitas, y estas que van a cruzar la cintura. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Por ejemplo, pues evidentemente, ¿cómo lo voy a diferenciar de un absceso pulmonar? El absceso pulmonar es también una colección de pus, pero la diferencia es que esto es después de una patología, o sea, que forma una cavidad. Puede ser una neumonía necrotizante o neumonía no tratante. Acá lo vamos a ver, puede ser de manera redondeada, paredes gruesas, pueden ser irregulares, que interrumpen las estructuras broncovasculares y este no va a cruzar las fisuras. Acá vemos otro ejemplo donde hay múltiples abscesos y este va a presentar pues niveles hidroaéreos. Pero entonces este es de... Sí. Es una lesión y siempre va a tener. Sí. En cuanto al neumotórax simple, pues hay neumotórax simple y atención. Entonces, el simple pues es básicamente la presencia del aire en el espacio pleural que me va a separar lo que es la pleura visceral de la pleura parietal y me va a generar pues un aumento de la presión que puede ser como una telectasia pasiva que me va a generar una desviación de lo que es la línea media hacia el lado contralateral del neumotórax. Entonces hay diferentes tipos. El espontáneo en pacientes jóvenes, que hay una ruptura de una pleura o que tengan hábitos de tabaquismo. Donde neumotórax traumático, pues causa externa que compromete la continuidad de la pleura, puede ser una herida de arma cortopunzante, causas internas, pues una ruptura alveolar, un traumatismo cerrado o causas iatrogénicas posterior a una biopsia o catéter. Entonces, tenemos que delimitar muy bien lo que es la escápula, perdón, para evitar confundirnos. Entonces, siempre seguir las estructuras. Entonces, para acá vemos lo que es el pulmoncito colapsado. Y se ven que acá, recuerdan que el aire se va a ver totalmente negro, no vamos a ver ningún tipo de trauma vascular. En cambio, acá sí donde está el pulmón, donde lo vamos a visualizar. Entonces, tenemos el neumotórax, atención, acá literalmente no se ve el pulmón, hay se corren todas las estructuras hacia el lado contralateral de la lesión y va a haber también un gran desviamiento de la tráquea y esto es básicamente porque ingresa aire que no puede salir. Tenemos el neumoperitoneo, que es el signo de la gaviota, puede ser una presencia anómala de gas dentro de la cavidad peritoneal, por perforación de víscera hueca, por obstrucción, apendicitis, y esto usualmente se da en posoperatorio. Y es importante que se dé la hiperestación porque pues el aire va a subir y nos va a generar pues este signo y va a ser un aire debajo de lo que son las cúpulas diafragmáticas.